Hola, mi nombre es Lady Yesenia Garzón Montero y soy estudiante del programa del SENA Análisis y Desarrollo de Software. Y en este video voy a sustentar cómo se realiza una tabla de frecuencia y a partir de esta sacar las medidas de tendencia que son la media, la mediana y la moda. Vamos a hacer tres ejercicios. Entonces empecemos con el ejercicio número uno. Y para ese, el presente análisis se tomó como fuente de información el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANI. La variable seleccionada corresponde a la población femenina de 0 a 4 años, correspondiente al total nacional, con el propósito de examinar la cantidad de niñas en este rango de edad registradas en el país. Aquí en esta tabla podemos evidenciar pues, los datos que nos da el DANE. En este rango de edades de mujeres existen este total de mujeres, o sea, 1.487.000 mujeres en este rango de edad, dado que en la edad 0 hay 273.421 mujeres, en la edad de 3 años hay 305.309 niñas y así sucesivamente hasta completar 1.480.007 niñas en total en este rango de edad del 0 a 4 años en la población nacional. Aquí está la tabla de frecuencia. Y aquí vamos a explicar cómo se realiza cada una de las columnas. Bueno, en esta columna es la edad, como su nombre lo indica, de 0 a 4 años. En esta columna es la frecuencia absoluta y después los mismos datos que vimos en la diapositiva anterior, que sería pues, el total de personas, de mujeres, de niñas en este caso, que existen en este rango de edad. Para darnos igual un total de 1.480.007 niñas en total de 0 a 4 años en la población nacional. En esta columna, que es la frecuencia acumulada, esta columna se tiene sumando las frecuencias absolutas de esa edad con todas las anteriores. Por ejemplo, entonces aquí como podemos evidenciar en la primera fila, siempre tenemos que poner pues la misma frecuencia absoluta, ¿sí? Ya con este dato que tenemos aquí, sumamos frecuencia acumulada con frecuencia absoluta y eso nos da un total de 567.044, ¿sí? Así sucesivamente hasta llegar al final. Entonces sumamos acumulada con absoluta y nos da este resultado. Sumamos acumulada con absoluta y nos da este resultado. Sumamos acumulada con absoluta y nos da este resultado. Para saber que pues, la columna nos quedó bien de la frecuencia acumulada, el último rango de 4 años, en este caso, nos tiene que dar el mismo resultado el total de la frecuencia absoluta. Como podemos evidenciar aquí, los dos resultados son idénticos. Seguimos con la siguiente columna, que es la frecuencia relativa, que indica la proporción de cada grupo respecto al total. Y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada edad entre el total de mujeres. Entonces, sería la frecuencia absoluta dividido en la total de mujeres, que es 1.487.000 niñas. Y eso nos da un resultado de 0,1847. Continuamos con el siguiente. Cogemos la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de mujeres, o en este caso el total de la sumatoria de la frecuencia absoluta, y nos da ese resultado. Igual, continuamos con la siguiente, cogemos la frecuencia absoluta de ese ítem, de este rango que vamos a averiguar, la frecuencia relativa, y lo dividimos en el total de mujeres, o en este caso el total de niñas, el total de la frecuencia absoluta que tengamos en ese momento. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Para saber que esta columna nos quedó bien, la sumatoria de todos estos ítems, de todos estos datos, nos tiene que dar 100 o pues llegando a 100. En este caso, pues como podemos evidenciar, es 0.9997, pues es casi llegando a 100. La siguiente columna, que es la frecuencia relativa en porcentaje, pues es lo mismo, la anterior columna, pero entonces pues pasarlo a porcentaje. En este caso, pues se multiplica por 100, o sea, la frecuencia relativa, este dato se multiplica por 100 y nos da en porcentaje 18,47, así sucesivamente hasta llegar al total de 100%, ¿listo? Entonces, continuemos. Vamos a sacar la medida, la media, ¿listo? Para sacar la media necesitamos otra columna adicional. Para sacar esta columna, pues es muy fácil, se multiplica la edad por la frecuencia absoluta y el total de esta columna se divide en el total de frecuencia absoluta y eso se da el resultado de la media. Entonces, vamos por pasos. Se multiplica la edad por la frecuencia absoluta. Entonces, 0 multiplicado por 273,21, pues nos da un total pues, de 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. 1 multiplicado por 293.623 nos da un total de 293.623. ¿Listo? 2, edad 2 multiplicado por 302.596 nos da un total de 605.192.000. Y así sucesivamente multiplicamos edad por frecuencia absoluta y generamos el resultado en esta nueva columna, que pues yo la llamo la columna de la media. Cuando ya hemos terminado todos los ítems, el total de esta columna nos da un total de 3.034.974 y esto lo dividimos entre la totalidad de la frecuencia absoluta, como podemos ver acá en esta fórmula. Eso nos da un total de 2.05 años. Entonces, la media más o menos está en el rango de 2 años. De 2 años. La mediana es la edad que divide la población en dos partes iguales. Entonces, acá tenemos la fórmula de la mediana es la posición de la media, es decir, el n, donde n es la cantidad de mujeres, más 1 dividido en 2. Podemos evidenciar acá la mediana, 1.480.007 mujeres, más 1 dividido en 2 nos da un total de 740.004 mujeres. Entonces, buscamos en la tabla de frecuencia, en la columna de la frecuencia acumulada, un rango donde nos dé parecido y que no nos pasemos de ese valor, porque aquí ya nos pasamos, aquí ya es menos. Eso sería el cálculo de la mediana, es decir, que la mediana para esta variable es de 2 años. La moda, aquí calculamos la moda. La moda es simplemente la edad que tiene la mayor frecuencia absoluta, es decir, la que más se repite. Buscamos en la frecuencia absoluta cuál de estas edades de rango o rango de edades se repite más. Como podemos evidenciar, 305.309 es el rango donde existen más niñas, es decir, donde se repite más esta edad para este rango.
Por eso edad, digo, por eso moda es igual a 3 años para esta variable. Aquí como podemos evidenciar por último, esta es una gráfica donde nos muestra pues gráficamente cómo está dividido los rangos de edades. Como podemos ver, pues no es mucha la diferencia, no hay un rango de edad que sea que contenga más niñas que los otros por mucho valor. Entonces, pues aquí podemos evidenciar la gráfica con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 donde el objetivo es analizar la cantidad de hombres entre 30 y 34 años en Bogotá. Aquí ya nos vamos solamente para un sector, vamos a segmentar toda la población nacional, nos vamos solamente para Bogotá. Construir la tabla de frecuencia por edad simple de 30, 31, 32, 33 y 34 años y calcular medidas descriptivas según corresponda. Frecuencias absolutas, acumuladas, relativas y porcentajes. Listo. Entonces, esto como también lo sacamos de la variable del archivo que nos brinda el DANE de población censada por sexo y edades simples. En este caso, pues solamente de Bogotá. Listo. Acá, igual como en el ejercicio anterior, tenemos la primera tabla donde sacamos estos datos de ese archivo que nos da el DANE, donde 30 años en hombres en Bogotá existen 62.523 en el censo del 2018. Cabe aclarar que estos datos son del 2018, no son actuales. Y que a la edad 34 existen 58.208 hombres, para un total de 301.163 hombres de la edad de 30 a 34 años. Acá, pues como podemos evidenciar, es la tabla de frecuencia. En la primera columna, pues es el rango de edad. La segunda columna, como vimos en el anterior ejercicio, pues son los totales que existen en ese rango de edad. La frecuencia acumulada, igual, vamos a sumar frecuencia acumulada más frecuencia absoluta y nos da este resultado. Frecuencia acumulada más frecuencia absoluta y nos da el resultado de la frecuencia acumulada para ese rango de edad. Frecuencia acumulada anterior más frecuencia absoluta de ese rango de edad nos da el resultado de la frecuencia acumulada. Y así sucesivamente para calcular que nos quedó bien. Recordemos que en el último valor, en el último ítem, en el último rango de edad, que es 34 años, nos tiene que dar el mismo valor de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Entonces aquí como podemos evidenciar está el mismo valor. La frecuencia relativa, aquí pues expuse más el ejemplo, más la fórmula para que la podamos entender mejor, y es la frecuencia absoluta dividido en la cantidad de hombres que existen en Bogotá del rango de 30 a 34 años. ¿Listo? La frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta dividido entre la cantidad sumatoria o el total de la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente nos está dando pues las fórmulas. Las fórmulas nos dan los resultados de la frecuencia relativa, donde ya la sumatoria de estos datos nos tiene que dar pues igual a 100, o bueno, a 1, perdón, igual a 1, muy cercano a 1. ¿Listo? La frecuencia relativa en porcentaje, pues es como lo habíamos hablado en el ejercicio anterior, es multiplicar este valor por 100 y ahí nos da ya en porcentaje la frecuencia relativa. Listo, ahora sí vamos a calcular esta columna. Recordemos que la fórmula para calcular esta columna de la media, como yo la llamo, para poder sacar la media es multiplicando el rango de edad, o sea, es decir, 30 por la frecuencia absoluta, que en este caso es 62.523, y eso nos da el total de la columna media. Y así sucesivamente con todos los ítems, multiplicamos edad por frecuencia absoluta y nos da este resultado. Edad por frecuencia absoluta y nos da este resultado. Así sucesivamente hasta llegar al último ítem y sumando todos estos datos nos da este total de 9.629.473 y esto lo dividimos entre el total de hombres que es 301.163 hombres en este rango de edad de 34 años en la población de Bogotá. El total de esta división nos da la media, y la media en este caso es 31 años, no, 31.98 años. Entonces, aproximadamente la media está entre el 32 años, aquí es donde nos evidenciamos pues, el resultado de la media para esta variable. Para sacar la mediana, donde la mediana, pues recordemos que es la mitad de la población, la mediana es la edad que divide la población en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, cogemos la totalidad de la frecuencia absoluta más 1 dividido en 2. Y eso nos da un total de 158.582. Nos vamos a la columna de la frecuencia acumulada y buscamos ese valor o un valor que se asemeje, pero que no se sobrepase. Y en este caso, pues es 182.260 en la frecuencia absoluta. Y este rango, pues es el 32 años. Entonces, para este ejercicio, la mediana es igual a 32 años. Para sacar la moda, que la moda es la edad que tiene la mayor frecuencia absoluta, es la que más se repite. Entonces buscamos en la frecuencia absoluta la edad que más se repite, que más cantidad hayan de hombres en este rango de edad. La buscamos y en este caso pues es 62,523. Y en este caso le corresponde a la edad de 30 o al rango de edad de 30 años. Moda es igual a 30 años para esta variable. Aquí podemos evidenciar también una gráfica donde vemos las cantidades del rango de edad y aquí pues en rangos la cantidad de hombres. Y pues esto nos hace ver más gráficamente cómo está dividido los hombres de 30 a 34 años en la ciudad de Bogotá en el censo de 2018. Sigamos con el último ejercicio, número 3, que el objetivo es analizar la cantidad de mujeres entre 15 y 19 años de Bogotá, construir la tabla de frecuencia por edad simple y calcular medidas descriptivas según corresponda. Entonces vamos a calcular la cantidad de mujeres entre 15 y 19 años en la ciudad de Bogotá y de ahí a paso hacemos la tabla de frecuencia simple y sacamos la media, la media y la moda de ese rango de edad. Recordemos que son mujeres entre 15 y 19 años en la ciudad de Bogotá, es decir, que son pues adolescentes, digamos así. Aquí también pues vemos la primera tabla donde son los datos del DANI. Estos datos son sacados del archivo del DANI. De la edad de 15 años en Bogotá en el 2018 habían 48.179 mujeres.
Y en la edad 19 habían 63.307 mujeres para un total de mujeres de 15 a 19 años de 275.796. ¿Listo? En la tabla de frecuencia para esta variable, aquí tenemos pues la edad de 15 a 19 años, la frecuencia absoluta, que son los datos que nos da el DANE, la sumatoria de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, que recordemos otra vez de nuevo, es la sumatoria de la frecuencia acumulada. El primer dato siempre va a ser la frecuencia absoluta, ¿sí? Como podemos evidenciar aquí, porque tenemos que obtener un dato de dónde sumar. Entonces, sumamos frecuencia absoluta frecuencia acumulada anterior con frecuencia absoluta del ítem em, que vamos a resolver, se podría decir, de rango de edad y la acumulada. Entonces sumamos acumulada más frecuencia absoluta y nos da un total de 98.036. Este mismo valor lo sumamos a acumulada anterior con frecuencia absoluta que vamos a, del ítem que estamos solucionando y nos da 152.627. Igual sumamos a acumulada con frecuencia absoluta y así sucesivamente hasta llegar al final del rango de edad, que es 19 años. En este caso, pues recordemos para saber si esta columna nos quedó bien, el último ítem de esta columna nos tiene que dar exactamente el mismo valor de la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta. Listo, para sacar la frecuencia relativa, recordemos que es edad por frecuencia absoluta y eso nos da un total de la frecuencia relativa. Edad 16 años por frecuencia absoluta 49.857 y nos da un total de 0.1808 de la frecuencia relativa. Igual, edad por frecuencia absoluta y nos da el resultado de la frecuencia relativa. Así sucesivamente hasta llegar al final, la sumatoria de estos datos nos tiene que dar un número cercano a 1 o 1. La frecuencia relativa en porcentaje pues es el mismo valor anterior, pero convertido en porcentaje. ¿Cómo lo convertimos en porcentaje? Multiplicamos este valor por 100 y le ponemos el signo de porcentaje al final. 0.1746 es igual a 17,46%. Y así sucesivamente hasta el final llegar a un 100% total. Vamos a calcular la media. Para calcular la media, como hemos iniciado en los ejercicios anteriores, tenemos que sacar esta última columna, que es la columna de la media, así como yo la llamo. Y esta columna se saca de la siguiente manera. 15, es decir, edad 15 por frecuencia absoluta, y nos da el total de esta columna de la media. Edad 16 por frecuencia absoluta y nos da el total de 797.712. Aquí, como podemos evidenciar, pues acá ya están las fórmulas o los problemas solucionados y evidenciamos que estos mismos valores son estos mismos. Al sumar toda esta columna nos da un total de 40.728.793 y esto lo dividimos en dos porque la media es igual a XI por FI. Ese sería XI por FI sobre el total de FI. ¿Listo? Entonces, el total de esta columna lo dividimos entre el total de la frecuencia absoluta y nos da un total de 17 años. Es decir, que la media está en este rango de edad de 17 años para esta variable. La mediana, la mediana es la edad que divide la población en dos partes iguales. Entonces, vamos a coger la totalidad de de mujeres, perdón, para este rango de edad, que son 235.796, más 1 dividido en 2, y nos da un total de 137.899 y vamos a la columna de frecuencia acumulada, buscamos ese valor que no nos, sobrepasemos. Si no existe, pues que no sobrepasemos, que es en un promedio, y evidenciamos que para esta variable, la mediana, son 17 años, como podemos evidenciar aquí, porque este valor ya se pasa y este valor pues ya no alcanza a llegar. Y listo, terminamos con la moda para este ejercicio, y la moda es simplemente la edad que tiene la mayor frecuencia absoluta, es decir, la que más se repite. La que más se repite para esta variable es 19 años. ¿Por qué? Porque es el valor mayor que existe en la frecuencia absoluta. 63.307 mujeres, niñas, adolescentes existen en ese rango de edad de 19 años. Por ende, de 15 a 19 años la moda es 19 años. Aquí podemos evidenciar una gráfica, así como en los ejercicios anteriores, donde evidenciamos visualmente cómo se dividen estos rangos de edades en un gráfico tipo circular. Como conclusión general, analizar las tres variables trabajadas, primero la población femenina entre 0 a 4 años, la población masculina entre 30 y 34 años y por último la población femenina entre 15 y 19 años en la ciudad de Bogotá, pudimos observar cómo las tablas de frecuencia y las medidas de tendencia central permiten interpretar de manera clara los datos demográficos. En el primer ejercicio, la distribución de niñas entre 0 a 4 años mostró la población amplia en este grupo infantil. Las medidas de tendencia central indicaron valores coherentes con la estructura de edades tempranas, permitiéndonos identificar patrones de concentración dentro de este rango. En el segundo ejercicio, como los hombres de 30 a 34 años, encontramos una distribución mucho más equilibrada. La media y la mediana se ubicaron alrededor de los 32 años y aunque la moda fue 30, las frecuencias entre todas las edades fueron bastante similares. En conjunto, ambos ejercicios demuestran cómo la estadística básica, las frecuencias, la mediana y la moda nos permite comparar grupos de diferentes etapas de la edad, entender cómo se distribuye la población y convertir los datos del DANE en información útil para el análisis social y demográfico. Bueno, eso es todo por este video. Gracias por verlo y espero que haya sido útil.